Ay, ¿quién me...? ¿Por qué les digo que conocen a Haemophilus? Es el que causa las infecciones respiratorias, ¿no? La influenza. Bueno, a ver, Aline, tú ya acabaste de leer las partes lo que les tocó de los virus y te encontraste con con un grupo de virus, ¿sí? Entre los cuales tenemos el género influenza, ¿sí? Y nada tiene que ver con Haemophilus influenza. Sí, ya perdí a... Esto es con la bacteria. Acá está influenza, acá está. Bueno, entonces, ¿por qué les digo que conocen a Haemophilus? ¿Por qué les digo que conocen a Haemophilus? ¿En algún lugar ustedes lo han oído? ¿Lo conocen? Pues lo que yo sé, o bueno, luego escuchamos, es que pues es el que causa la influenza, ¿no? No. Pues ese es el específico, el influenza. No, este es Haemophilus, esta es una bacteria. Esta es una bacteria que precisamente recibió ese nombre porque se asociaba a pacientes con influenza, pero como era el causante de un virus, pues no recuperaban el virus y recuperaban este organismo, y de ahí su nombre en cuanto a la especie de influenza. Pero después se vio que nada tenía que ver, pero siguió manteniendo su nombre y su nombre de Haemophilus. Haemophilus, ustedes se pueden dar cuenta que, ¿qué significa su nombre? Esto sí me lo pueden decir. ¿Hemo qué es? Sangre. Hemo qué es sangre. ¿Y filus? Amor. Amor, sí, efectivamente, amor, ¿qué? Amor por la sangre. Significa que le pusieron ese nombre porque no lo podían recuperar en ningún medio que no tuviera sangre. Entonces dijeron, no, pues sí, está enamorado de la sangre y le vamos a poner el nombre de Haemophilus. Son varias especies y la más representativa es Haemophilus influenzae, y recibió ese nombre por la razón que les acabo de señalar, que se recuperaba en pacientes con influenza, pero no era el agente causal. Yo les pregunté que si ustedes lo conocían, porque ustedes a estas alturas ya deben manejar perfectamente bien la cartilla de vacunación y es más, hicieron una tarea en donde se buscaron cuáles eran el inmunógeno, ¿sí? Y en una de esas vacunas que se aplican está la de Haemophilus para evitar problemas, sobre todo de meningitis, pero vamos a dejarlo así, pensando que ya lo estudiaron para lo de su examen, ¿sí? Y por eso les preguntaba si lo conocían. Yo pensé que me iban a contestar inmediatamente que sí, que lo conocen porque está dentro del esquema de vacunación, lo conocen porque es una causa importante de meningitis en menores de 5 años, pero me parece que no. Ok, entonces nosotros vamos a hablar del género Haemophilus como cocobacilos gram negativos, pleomórficos, ¿sí? Su amor hacia la sangre se debe a que necesitan el factor 10, el factor 5, uno u otro o ambos. Además, son bacterias que desde el punto de vista nutricional necesitan nutrientes muy ricos. Y es importante porque cada año, ¿sí?, son responsables de un gran número de muertes, ¿sí?,
en menores de 5 años. El género Haemophilus tiene varias especies, en las que sobresalen Parainfluenzae, Ducreyi, Aegyptius, Afrophilus, y estos los vamos a encontrar como causantes de patologías, sobre todo Haemophilus influenzae, Aegypti y Ducreyi. Haemophilus influenzae está asociado sobre todo a infecciones de vías respiratorias tanto altas como bajas. Haemophilus aegypti se asocia sobre todo a problemas de conjuntivitis, y Haemophilus ducreyi se asocia a problemas a infecciones de transmisión sexual, lo que se conoce con el nombre de chancroide, ¿sí? En este momento a nosotros nos interesa las infecciones de vías respiratorias altas, y ustedes se pueden dar cuenta que nos afecta desde la nariz hasta los bronquiolos, de tal forma que podemos tener desde una sinusitis hasta una neumonía, ¿sí? De tal forma que vean, todo el tracto respiratorio puede ser afectado por Haemophilus influenzae. Uno de los problemas más importantes que se relacionan con esta bacteria son los casos de meningitis, que al año ocurren un buen número de ellos, que pueden ocasionar incluso la muerte en niños que no están vacunados, y los casos de otitis, ¿sí? Entonces, si ustedes quisieran resumir la importancia de Haemophilus influenzae en el humano, se debe a las causas de meningitis, otitis, sinusitis y laringotraqueobronquitis, ¿sí? Entonces, la afección respiratoria es muy importante. Debemos considerar que para hacer la identificación del género Haemophilus, nosotros debemos utilizar sobre todo el medio de gelosa chocolate, porque se van a encontrar libres el factor 10 y el factor 5. Vamos a tener que es una bacteria que fermenta algunos azúcares, pero no fermenta otros, y sobre todo es una bacteria lactosa negativa, ¿sí? Haemophilus influenzae es una bacteria que se caracteriza por la presencia de cápsula. La cápsula es de naturaleza polisacárida y tenemos el polirribitol fosfato, y se tienen variantes de la A a la F, siendo, y esto es lo más importante, la forma, el tipo B, la que se asocia sobre todo a los cuadros más invasivos. Y de hecho, ustedes vieron que la vacuna que incluye Haemophilus influenzae incluye la cápsula del serogrupo B, ¿sí? Nosotros hemos encontrado, ¿sí?, a Haemophilus parainfluenzae dentro de la flora, de la biota normal de la orofaringe, pero también se ha asociado a varios cuadros clínicos como los que ustedes pueden ver acá. Si nosotros nos regresáramos a Haemophilus influenzae, veríamos que hay que verla desde el punto de vista de la edad del paciente. Si tú encuentras Haemophilus influenzae en un paciente menor de 5 años, ¿sí?, tienes que descartar que sea una bacteria capsulada, y tu paciente puede correr el riesgo de sufrir infecciones desde la nariz hasta los bronquios. En cambio, si tú te reportan en un paciente adulto, ¿sí?, Haemophilus influenzae, seguramente tú puedes descartar si tienes un huésped comprometido que sea capsulado o no, pero en general Haemophilus influenzae puede estar formando parte de nuestra biota ya de adultos, pero la diferencia es que las cepas en el adulto que son parte de la biota carecen, no son cepas capsuladas, entonces no nos va a causar ninguna patología. ¿Por qué? Porque la patogenicidad radica en la cápsula junto con alguna otra toxina que se ha reportado. Nosotros podemos ver aquí Haemophilus influenzae, ¿sí? Esos cocobacilos
¿sí? Van negativos, no sé si alcanzan a verlos. Pleomórficos, ¿qué significa pleomórficos? Que no todos son igualitos, ¿sí? Pero sí son pequeños, vean, tenemos una gran cantidad de polimorfos nucleares, ¿sí? Que nos habla de un proceso de tipo inflamatorio. Nos dijeron que es una bacteria fermentadora, y aquí lo podemos ver, donde encontramos, ¿sí? Que no puede fermentar la lactosa, pero sí puede fermentar o hidrolizar, perdón, entre otras pruebas, la ureasa. La urea, ¿por qué? Porque tiene la enzima ureasa. Entonces, estas pruebas, tanto la búsqueda de la beta galactosidasa, ¿sí? Como la fermentación de algunos carbohidratos y la hidrólisis de la urea nos sirven para identificar a Haemophilus influenza, ¿sí? Entonces, partimos del hecho de que si tú estás trabajando, por ejemplo, mandaste a hacer un exudado faríngeo y no pusiste como diagnóstico presuntivo descartar Haemophilus, en el laboratorio se utilizan normalmente gelosa sangre, gelosa chocolate y McConkey en principio para este tipo de muestras. Y entonces podemos observar que si únicamente tenemos crecimiento en agar chocolate, ¿sí? Significará que mi bacteria necesita factores de crecimiento. Y si necesita factores de crecimiento, ¿sí? Entonces tú ya sabes que las bacterias que necesitan factores de crecimiento, ¿sí? Entre ellas van a estar el género Haemophilus. ¿Por qué decimos que utilizamos la gelosa chocolate? ¿Sí? ¿Qué diferencia? ¿Por qué no partimos? ¿Sí? Que ya de la gelosa sangre. ¿Qué diferencia? Porque el agar chocolate me parece que está calentada, ¿no? O la sangre que está calentada se usa para tener un mejor cultivo en este caso, porque se destruyeron los inhibidores del factor 5. Bueno, no destruyeron los inhibidores del factor 5, sino que acuérdense, la diferencia entre la gelosa sangre y la gelosa chocolate es que, como decía su compañera, si la gelosa chocolate vaciamos la sangre en caliente, pero eso provoca la lisis de los eritrocitos de tal forma que todo lo que tengan en su interior va a estar en el medio de cultivo. Sí, dime. Nada, iba a decir que justamente es lo que esa bacteria necesita, un medio que tenga, pues sí, sangre a su disposición para poder crecer. Pero básicamente los factores que le hacen falta, que los obtiene porque se lisan los eritrocitos cuando tú los pones en caliente. No los puede obtener tan fácilmente si estuviéramos hablando de una gelosa sangre. ¿Por qué? Porque los eritrocitos están íntegros y no salen los que le hacen falta. Entonces, por eso es bien importante. Entonces, en principio, si hicimos una tinción de grano y vemos bacilos cortos gram negativos, hicimos nuestra siembra en gelosa sangre, celulosa chocolate y agar McConkey, sabemos que el McConkey es selectivo para bacilos gram negativos, pero no nos creció, ¿sí? Y nos crece únicamente en gelosa chocolate. Entonces nosotros podemos empezar a sospechar de el género Haemophilus. Aquí lo pueden ver, tenemos la tinción de grano. Y del lado derecho tenemos una placa de agar chocolate, bueno, parece más sangre,
pero que fue incubada bajo tensión de CO2, o sea, es una bacteria que necesita también algunas condiciones ambientales específicas como es la tensión de CO2, o sea, no es un anaerobio estricto, no, es un organismo camofílico porque le gusta crecer con cierta tensión de CO2. Aquí podemos ver la diferencia de las colonias más pequeñas. Ahí hay unas muy grandes, no sé por qué están tan grandes. Normalmente se describen las colonias de Haemophilus como colonias puntiformes iridiscentes. ¿Qué significa? Ustedes ya vieron la luz reflejada, ya conocemos la luz transmitida, entonces cuando estamos viendo la morfología colonial y venimos la caja, como que brilla, ¿sí? Como si fuera una perlita. Si todos han visto acuérdense, ¿alguien me podría definir iridiscencia? Bueno, lo que piensan vamos a seguirles, ¿sale? Ya cuando sepan me dicen. ¿Sí? Entonces, vean, son colonias muy pequeñitas. Y para ver qué especie se trata, hacemos la determinación de requerimientos de factores 10 y factores 5. Consiste en que ustedes utilizamos una placa de un agar que no tiene estos componentes y sembramos masivamente sobre el cultivo. Colocamos papel filtro impregnado por factor 10, factor 5 y por ambos y vemos qué es lo que sucede. Entonces, por ejemplo, alguien me quisiera explicar o compartir por qué decimos que el de la izquierda es el Haemophilus influenzae. Nosotros sabemos que necesitan los dos componentes, ¿sí? Y del otro lado tenemos Haemophilus parainfluenzae. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la verificamos? ¿Cómo la interpretan? ¿Sí? Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, yo puedo ver que en la imagen izquierda, donde está Haemophilus influenzae, se puede ver que hay como un halo alrededor del factor 15, ¿sí? Bueno, se ve que es factor 15. No, factor 15. Que tiene ese papelito, tiene el factor 10 y el factor 5, ¿sí? ¿Sí? A eso se refiere, que están los dos juntos, ¿sí? Y en el otro está solito el factor 10 y en el otro está solito el factor 5, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es hacer la interpretación. ¿Qué te dice? Con respecto al de la derecha, vamos a suponer, hicimos nuestra práctica de laboratorio, identificación de miembros del género Haemophilus. En una placa sembramos masivamente, como ya sabemos, una cepa sospechosa y encima de ella colocamos 3 papelitos filtro, uno impregnado con el factor 10, otro con el factor 5 y otro con el factor, con ambos factores, ¿sí? A ver, se los voy a platicar a usted, a ver si así le pesca. Del lado izquierdo vemos que únicamente se obtiene crecimiento cuando se le proporciona a la bacteria ambos factores. ¿Qué quiere decir? Que la bacteria no sintetiza ninguno de los dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, del lado derecho hicimos exactamente lo mismo, ¿sí? Y observamos crecimiento tanto alrededor del papel filtro impregnado con el factor 5 como el papelito que estaba impregnado por el factor 10 y el factor 5, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué factor produce la bacteria? ¿El factor 5 solito? No, al contrario. Únicamente elabora el factor 10, ¿sí?
y le falta el 5, de tal forma que cuando tú se lo pones en el papelito que está impregnado, se completa su necesidad de factor 10 y factor 5. Por esa razón, cuando tú pones únicamente el factor 10, que es el que tiene, pues no crece porque nadie le dio el factor 5, ¿sí? Entonces concluimos, el de la izquierda es hemófilos influenza porque le hacen falta los dos factores, y el de la derecha es hemófilos para influenza porque le hace falta el factor 10, ¿sí? ¿Sí les queda clara esta imagen? O sea, esa sería una práctica de laboratorio. O sea, hacer la práctica es lo más sencillo del mundo, sembrar masivamente y colocar. El problema son las interpretaciones, ¿sí? Entonces, ¿sí les queda clara esta imagen? Yo tengo una duda. Sí. Más o menos. ¿Por qué en la imagen de la izquierda se forma un halo en el factor que tiene factor 10 y 5? Bueno, no es un halo, ¿sí? Aquí esa imagen lo que pasa es que creció masivamente, ¿sí? Esa parte que parece halo es lo único en la caja que tiene crecimiento. Todo lo demás no hay crecimiento, ¿sí? O sea que si observamos eso siempre va a ser influencer. ¿Perdón? Si tú siempre observas, por Y ejemplo, observamos el crecimiento como tal, si tú observas un halo de crecimiento alrededor del factor 10 y el factor 5, pero no el factor 10 o el factor 5 solo, eso te está diciendo que la bacteria necesita ambos factores. ¿Estás de acuerdo? Por lo tanto, es hemófilos influenza. Del lado derecho, tú tienes crecimiento donde está tanto el factor 10 como el factor 5, ¿sí? Pero también tienes donde le pusiste el factor 5, ¿sí? ¿Qué tiene la bacteria? ¿Qué factor produce? Factor 10. El factor 10. ¿Por qué? Porque si yo le puse el 5, lo completo y ya puede crecer. Y lo compruebo con el papelito del lado izquierdo, ¿sí? Donde yo le puse 10, pero como él fabrica 10, pues no se completó su requerimiento de 10 y 5, por lo tanto, ¿qué pasa? No hay crecimiento, ¿sí? Y de esa forma yo identifico hemófilos influenza y hemófilos para influenza, ¿sí? ¿Ahora sí les quedó claro? Ya. Bueno, muy bien. ¿Lo oímos? Bueno, entonces, como les mencionaba, este caso esta bacteria es muy importante, es un patógeno muy importante en menores de 5 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos causa dos cuadros que comprometen su vida. Uno, que es la meningitis. Dos, que es la llamada laringotraqueobronquitis, es decir, una afección que abarca desde laringe hasta bronquios y compromete la función respiratoria de estos niños, ¿sí? Este es el segundo organismo que nosotros encontramos o vimos, lo estamos viendo como causante de meningitis. El primero que vimos fue Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Que dijimos que tiene una cápsula y que también se asocia a cuadros de meningitis. En este caso, el hemófilos influenza debe ser de tipo B, ¿sí? Aunque hay varios tipos, ya dijimos de la A a la F, actualmente ya son un poquito más. El que es importante desde el punto de vista médico es el tipo B, ¿sí? Entonces, es importante para controlar estos padecimientos la vacuna. ¿Alguien se acuerda cómo le ponemos la vacuna? ¿Viene sola? ¿Viene con alguien? Se supone que íbamos a estar checando. Viene acompañada la vacuna. Pero sí, ¿de quién? Sí,
Es una de las que no sé si ustedes la tengan, no me acuerdo si... ¿No? ¿Eh? ¿En cuál? ¿Ustedes la tienen? ¿O no se acuerdan? ¿Se acuerdan que hicimos una comparación de lo que ustedes tenían y con la que hay ahora? Ustedes, no sé, no me acuerdo si eran ustedes los que tenían nada la tetravalente y ahora ya tenemos la pentavalente y les mencionaba que sí debían tener cuidado con respecto a completar su esquema de vacunación. Entonces, pues sí, ¿con quién viene? No, doctora, creo que tenemos la pentavalente. La cuádruple. Entonces, la cuádruple. O sea, no se pusieron la 4 de las 5. Bueno, la pregunta es, ¿ustedes recibieron la vacuna de hemófilos influenza? A ver si les pregunto en el examen, ¿sí? ¿Qué me van a contestar? ¿Sí? ¿Cuándo es el examen el jueves? Dios mío, ya deberíamos estar, pero bien hachas. Sale. Entonces, vean, la meningitis asociada con el hemófilos es un problema de salud muy importante. El número de casos ha disminuido grandemente. ¿Por qué? Por la vacuna precisamente. Pero vean también los cuadros de neumonía, ¿sí? Sí siguen siendo importantes, sobre todo ya se está haciendo más importante en los pacientes de la tercera edad. Sí, ustedes dirán, ¿por qué? Si a lo mejor los vacunaron, a lo mejor no sé qué, puede. Les acabo de mencionar que como adultos podemos tener la cepa de Haemophilus influenzae como parte de nuestra biota natural, que estas cepas carecen de cápsula, porque a medida que crecemos formamos anticuerpos y entonces impedimos la formación de esta cápsula. En los extremos de la vida, acuérdense, ustedes lo están viendo, la capacidad de respuesta disminuye, ¿sí? Y entonces no podemos mantener a raya, por así decirlo, a hemófilos y podemos tener en nuestros pacientes complicaciones. También podemos encontrarlo fuera de las vías respiratorias, ¿sí? Y ustedes van a ver que hay un número muy grande de pacientes de neumonías por hemófilos influenzae adquiridas en la comunidad. También tenemos afecciones a nivel de piel, ¿sí? Aquí tenemos una celulitis, una inflamación importante en el área perioorbital. Y vean, podemos resumirlo: conjuntivitis, celulitis, aquí el piecito del niño, y los problemas de neumonía son de las causas importantes de hemófilos influenza, siendo la principal los cuadros de meningitis. ¿Sí? Vean, nosotros aquí, de todas las infecciones que puede causar el hemófilos influenzae, la más importante es la meningitis, seguida de la epiglotitis y la neumonía. Entonces, esos son los cuadros que ustedes deben sospechar, sobre todo en niños pequeños, ¿sí? La presencia de hemófilos influenzae, ¿sí? El hemófilos influenzae pues, se va a transmitir por vía aérea, ¿sí? No conocemos actualmente todavía su periodo de incubación, aunque decimos que puede ser máximo de 4 días, ¿sí? Debemos recordar que mientras el niño esté con síntomas, que tenga secreción, sigue siendo presente el microorganismo, por lo tanto debemos extremar precauciones para evitar su transmisión, y es un microorganismo que se puede tratar con antimicrobianos, pero aquí hay un problema con el hemófilos influenzae. Se ha detectado ya una gran cantidad de cepas que tienen la enzima beta-lactamasa, o sea, enzimas que rompen los antimicrobianos beta-lactámicos, ¿sí? Entonces, vean
no son cualquier cosa, los cuadros clínicos que ocasiona hemófilos influenza, porque estamos hablando de meningitis, bacteriemias, epiglotitis y neumonía que en menores de 2 años pues pueden comprometer su vida. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues aislando el microorganismo de la muestra que corresponda, y sobre todo más si lo aislamos de una muestra normalmente estéril como sangre, líquido cefalorraquídeo, pleural o articular, pues eso me está diciendo que es el agente causal. ¿Sí? Entonces, hemófilos influenza sobre todo es un patógeno de hombre, sí, que se puede presentar en forma estacionaria en los meses de septiembre a diciembre. Por ejemplo, ahorita estamos en esa fase, y de marzo a mayo, ¿sí? La vacuna ha evitado o ha disminuido el número de casos que se presentan en nuestras comunidades, ¿sí? Y cuando nosotros enviamos una prueba para descartar hemófilos, este debe ser un reporte prioritario. ¿Por qué? Por la forma de transmisión y por el compromiso de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, vean, tal es así que se han hecho campañas a nivel de la Secretaría de Salud, en donde se recomienda sobre todo, se insiste en las vacunaciones, ¿sí? Se insiste en los cuidados que se deben tener para la transmisión por vía respiratoria, ¿sí? Y sobre todo, las guarderías vinieron a ser una salvación, pero al mismo tiempo, pues son lugares en donde muchas de las enfermedades son transmitidas. En ocasiones, pues si los niños son inmunocompetentes, pues yo les digo que les sirve como refuerzos, pero si tienen algún problema, entonces sí puede haber compromiso incluso de su vida. ¿Hay tratamiento? Sí, hay tratamiento. Podemos utilizar antimicrobianos, ¿sí? Aquí vienen algunos, pero ya hemos dicho, nos quedamos con el hecho de que se trata con antimicrobianos y pues, los que se utilicen en el momento que a ustedes lo necesiten, ¿sí? Vean, aquí nos está diciendo otro esquema para otro antimicrobiano, pero debemos tener mucho cuidado, sobre todo prevenir la transmisión de estas enfermedades, manteniendo a nuestro pequeño pues, un tanto aislado de otros niños hasta que iniciemos el tratamiento, y verificar a los contactos, ¿sí? Y los sistemas de salud, pues definitivamente son los que van a llevar a controlar este padecimiento, ¿sí? Y se debe insistir, ¿sí? Se debe insistir en que los niños tengan sus esquemas de vacunación completo, ¿sí? Aquí lo tenemos, ¿sí? Aquí donde aparece en la pentavalente, ¿sí? Aquí tenemos la pentavalente. ¿Cuáles ustedes investigaron que utilizamos como agente en estas vacunas? Y encontraron que para hemófilos influenza utilizamos la cápsula tipo B. Y aquí era lo que les decía a su compañera: una cosa es la influenza y otra cosa es hemófilos influenza, ¿sí? El nombre se le dio porque se aislaba de pacientes con influenza, pero no era el agente causal. ¿Por qué? Porque era un virus y en ese momento no lo podían recuperar porque no tenían la metodología para virus. Entonces recuerden, aquí tenemos todo nuestro esquema, y dentro de esto ahorita vamos a pasar a otro miembro de la pentavalente, que va a ser la difteria, pero primero vamos a acabar ¿sí? Entonces, ese es lo que nos corresponde
corresponde, ¿sí? Lo que nos corresponde con respecto a Haemophilus influenza. Obviamente, ustedes les va a quedar pendiente hacer una lectura, buscar un poquito, a ver si se los puedo subir, sobre la toxina de Haemophilus influenza. También tenemos una toxina. Sí, recuerden que los mecanismos de patogenicidad de las bacterias son adherencia, invasividad y toxigenicidad. Nosotros no nos llamó la atención que tuviéramos cuadros septicémicos. ¿Por qué? Porque tenemos una bacteria con cápsula y ya sabemos que la cápsula es un factor auxiliar de patogenicidad porque evita que la bacteria sea fagocitada. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Ninguna? Doctora, ¿y ya no se le puede cambiar el nombre? No, ¿por qué? Para no confundirla con influenza. Para que no me confunda yo, ¿sí? Es que no está asociada. No está asociado, o sea, no tiene nada que ver, ¿sí? Sino que cuando nosotros estudiamos cómo se formaban los nombres, ¿sí? Hemófilo se les dio el nombre porque si necesitaba forzosamente sangre, era un amante de la sangre. Influencer porque lo recuperaban de pacientes, pensaron erróneamente, ¿sí?, que era la fuente causal, pero no hay ningún problema porque uno es una bacteria y el otro es un virus, entonces nada más hay que tener cuidado de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces por eso, pues sí, pues ya se le quedó así, ya se llama Chana, la niña, ¿sí? Entonces, sí, pues, ¿no? Se hace la aclaración y ya a estas alturas ya sabemos que la influenza es causada por el virus de la influenza y sobre todo porque ustedes les tocó revisar la parte de los virus y ya saben, ¿sí?, qué tipo de virus es, cuáles son sus componentes, cuáles cambios mayores utiliza, cuáles cambios menores utiliza, o sea, ya no lo sabemos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver a otra bacteria muy importante que es la difteria, ¿sí? Cuando nos tocaba ver la difteria, yo les decía, ya lo necesitamos o dentro de poco ya ni se van a ocupar ustedes de esta bacteria porque con las vacunas ya no vamos a tener casos de difteria. Y sorpresa, nos encontramos con que el año pasado, año y medio, empezaron a haber reportes, sobre todo muertes de niños por difteria en España y en algunos lugares de Europa por los movimientos antivacunas, ¿sí? Entonces, en lugar de que nosotros nos dirigiéramos a la erradicación total de muchas enfermedades infecciosas, resulta que estas están volviendo a aparecer por las campañas de los antivacunas, ¿sí? Entonces están apareciendo incluso con una mayor virulencia que hace muchos años, antes de que empezaran las vacunas. Y este es el caso del género Corynebacterium. El género Corynebacterium, sí, como ustedes pueden ver ahí, su nombre significa un bastón nudoso, pero se puede presentar o es un bacilo gran positivo que se encuentra en forma patógena y saprofítica, y en muchos de nuestros sitios anatómicos lo vamos a encontrar como parte de la biota normal, ¿sí? Entonces, en particular, la especie Diphtheria es la más importante porque causa la difteria, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto?
Encontramos, a ver, aquí una pregunta, nos dicen Corynebacterium spp. ¿Alguien me quiere decir cuando nos ponen spp, ¿sí? ¿A qué se refiere? Es como veces positivos. ¿Y qué diferencia hay con SP? Acuérdense que se pueden poner los dos. En unas ocasiones ponemos SP y en otras ocasiones ponemos SPP para que vean cómo sí se utiliza. ¿Sí? ¿Cuándo se utiliza SP y cuándo se utiliza? SP es para una especie en concreto, ¿no? ¿Y SPP? Son varias especies de un mismo género. Digamos que SPP puede ser cualquiera de ellas, ¿sí? O sea, como dices tú, si son 10 especies, cualquiera de las 10. Y tienes razón, SP, cuando de esas 10 nos estamos refiriendo a una, pero no le damos un nombre, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces aquí pues nos referimos a cualquiera. ¿Sí? Bueno, entonces vemos que el problema aquí es que hay algunas especies que pueden causarnos patología, no un cuadro difterico, pero sí en pacientes inmunocomprometidos nos pueden dar una diversidad de cuadros diseminados como endocarditis, infecciones en piel, etcétera, etcétera. Y en caso de Corynebacterium diphtheriae, hablamos de que es el agente causal de la difteria, que es una enfermedad aguda, transmisible, cuya característica es la formación de una pseudomembrana en toda la zona de las amígdalas y que llega a ser tal cantidad de membrana que ¿qué creen que suceda? No se imaginan una membrana en las amígdalas. Se puede ocluir la vía respiratoria, efectivamente, eso era lo que ocurría, así que la muerte ocurría porque no podían respirar, ¿sí? Entonces, se habla de una pseudomembrana. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tocamos, vemos la lesión, tocamos la membrana, esta se separa, pero empieza a sangrar, ¿sí? Es una enfermedad que se consideraba casi controlada, pero volvemos a lo mismo, ¿sí? Volvemos a lo mismo. El movimiento antivacunas está haciendo o ha hecho que este tipo de enfermedades vuelvan a surgir y están surgiendo con una mayor severidad que antes. Sigue siendo los grupos, ¿sí? Los grupos, más vulnerables, ¿sí? Sobre todo los ancianos, los inmunocomprometidos, y vamos a ver que incluso a nivel de hospital se encuentran algunos reportes. ¿Cómo es Corynebacterium diphtheriae? Es un bacilo gram positivo, catalasa positivo, aerobio, nomóvilos por un lado. Lo importante aquí es que tiende a formar unas estructuras que en muchos casos los van a encontrar como si fueran letras chinas, ¿sí? Vean, aquí lo podemos ver. Encontramos no sé si se vea, material de reserva. Del lado derecho aparece una zona más coloreada, del lado izquierdo aparecen estos puntos de mayor coloración, es el material de reserva, y nos vamos a encontrar que la patogenicidad de las cepas es diversa.
Es diversa porque únicamente las cepas lisogénicas son las que ocasionan el cuadro clínico. Y entonces aquí puede ser la pregunta forzosa, ¿no? ¿Qué es una cepa lisogénica? ¿Quién me contesta? Que tiene incluido en su genoma el genoma de un bacteriófago. De un bacteriófago, muy bien, efectivamente. Entonces, de acuerdo a lo que nos ha dicho su compañera, nosotros podemos tener cepas de Corynebacterium diphtheria que son toxigénicas y cepas que no lo son. Siendo las toxigénicas, como nos dijo muy bien, aquellas que contienen el gen para la toxina que se conoce con el nombre de gen tox, que es codificada por un bacteriófago, ¿sí? Esto nos hizo que se enfocaran en cuanto a las características de la bacteria y se vio que tienen morfologías coloniales muy diferentes. Ahorita ya nos entendemos que es la morfología colonial, ¿verdad? Y nos dicen que hay la morfología mitis, intermedios y graves, y que es una bacteria que necesita algunos componentes para crecer mejor, ¿sí? Y nos encontramos que con el Bacterium la podemos encontrar, las cepas no toxigénicas pueden estar formando parte de nuestra biota nasofaringea, y en ocasiones también podemos tener las cepas toxigénicas, pero si somos inmunocompetentes, no pasa nada, y sobre todo si estamos nosotros vacunados. El problema es cuando se empieza a secretar la toxina y empieza a haber una reacción, ¿sí? Formándose una mezcla de productos de destrucción con fibrina, bacterias, células inflamatorias que tienden a formar la llamada pseudomembrana. A partir de ahí encontramos los procesos de invasión, ¿sí? Llegó la bacteria, empieza a producirse, empieza a colonizar, pero al mismo tiempo empieza a elaborar la toxina que puede llevar a cabo procesos de necrosis. ¿Por qué? Porque la toxina de Corynebacterium diphtheria suprime el factor de elongación 2, por lo tanto, ¿sí? Se inhibe la síntesis de proteínas. Entonces yo espero que no haya habido problemas en lo último que mencioné, factor 2 de elongación, ¿sí? De tal manera que por mucho tiempo se consideró como el prototipo de una enfermedad toxigénica, porque conocíamos la toxina, conocíamos su modo de acción, la forma de elaborar los toxoides, cómo tratar la enfermedad, ¿sí? Y siempre se utilizaba sobre todo porque era muy frecuente, no había los casos de vacunaciones, ¿sí? Vean los malestares, es más, les digo, antes les decía que en su vida iban a ver un caso, pues ahora van a tener que aprenderse hacer el diagnóstico diferencial, ¿sí? Sobre todo, lo que los va a orientar va a ser esa pseudomembrana que le causan a su paciente problemas de respiración y de sofocación. Es importante que ustedes recuerden que la difteria no solamente se presenta a nivel de vías respiratorias, sino que la podemos encontrar, ¿sí?, causando necrosis en diferentes partes del cuerpo, piel, ojos, genitales, faringe, y vean donde incluso encontramos efectos tóxicos a nivel de corazón, ¿sí? Entra por vía respiratoria, sale también por vía respiratoria, se va a diseminar, pero se disemina sobre todo la toxina, y esa va a ser la que nos va a dar cuadros clínicos importantes. A nivel de vías respiratorias altas encontramos una linfadenitis importante, donde ahorita le ha dado
el nombre a esta linfadenitis que es tan grande que se forma el llamado cuello de toro, o sea, hay un engrosamiento. Vean, aquí no sé, en el lado derecho alcanzan a ver la membrana, no sé si se ve el cursor, pero de todas formas al final se ve esta membrana, ¿sí? Muy diferente a las que se puede presentar con Staphylococcus streptus, y si ustedes la tocan con un hisopo empieza a sangrar. Vean, esta es una difteria cutánea en donde vemos la destrucción del tejido por la toxina. Dijimos que la toxina actúa inhibiendo el factor de elongación 2 y por lo tanto hay necrosis. Bueno, ahí le vamos a tener que dejar porque ya se nos acabó el tiempo, ¿sí? Entonces, yo les pido por favor que lean un poquito hoy también para que tengamos mañana más actividad de lo último de difteria y empiecen a leer un poco sobre Bordetella pertussis, ¿sí? Una vez que terminemos eso, vamos a mencionar las otras bacterias patógenas y a ustedes les va a tocar revisar el Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones Respiratorias Agudas. Se les voy a poner de todas formas en la tarea. No sé si tengan alguna pregunta. A nivel interno, entonces, formarán esta pseudomembrana, pero a nivel externo van a inhibir entonces el factor 2. No. El mecanismo de absorción de la toxina es inhibir el factor de elongación 2. Estamos hablando de síntesis de proteínas, ¿sí? Que a nivel de faringio te trae como consecuencia la destrucción de las células y acuérdense, si están llevando inmuno, pues hay toda una serie de mecanismos dentro de los cuales tenemos que la fibrina trata de reducir, de contener la diseminación de los microorganismos, ¿cierto? ¿No? Al mismo tiempo, la bacteria está secretando la toxina y está destruyendo mi tejido. Ahora, tú tienes la infección a nivel de piel, igual la toxina te va a provocar la necrosis de tus células. ¿Por qué? Porque la toxina actúa inhibiendo el factor de elongación 2, por lo tanto, detiene síntesis de proteínas, por lo tanto, pues destruye tus tejidos. Entonces, ¿cómo lo ves en piel? Como una úlcera. ¿Cómo lo ves en faringe? Lo ves como una pseudomembrana. ¿Cómo lo ves en el corazón? Pues ves un proceso inflamatorio destructivo, necrótico, ¿sí? Pero todo es por la acción de la toxina. No quiere decir que no te dé una... No. Y que solamente a nivel de faringe la toxina, no. La destrucción que se manifiesta, pues de acuerdo al tejido, es una necrosis, ¿sí? ¿Sí te queda claro, Leslie? ¿Sí? Sí, lo estabas manejando un poquito chueco, ¿no? Sí. Sí, bueno, entonces si ya no tienen preguntas, nos vemos mañana, chicos, que tengan... Pónganse a leer mucho. Nos vemos, pues. Adiós a todos. Gracias. Adiós. Vámonos. No, bueno. Sin compasión, la doctora. Anoche olía mucho a